Continuamos en Enfoque Matinal y recibimos al doctor Víctor Terrero, que es el director presidente de Conavicida, pero también nos acompaña la doctora Betania Betances, que es la directora de ONU-SIDA para República Dominicana. Eso significa que tenemos plato fuerte en la entrevista principal porque habemos preguntas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a comenzar con la dama Betania, ONU-SIDA, del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, VIH-SIDA. Estuve leyendo estadísticas en la página de ustedes, oficiales, que dicen que desde aquel pico del 2004 a la fecha, las muertes relacionadas al SIDA se han reducido en más de un 56% y que 24,5 millones de personas, ahora hasta junio de este año, tenían acceso a la terapia antirretrovírica. Pero también vi en la página que nuevas infecciones aumentaron en un 7% entre 2010 y 2018. Entonces, en ese escenario aparentemente contradictorio, te pregunto, Betania, si hay motivo para regocijarse o para seguir preocupados. Hay motivo para regocijarse y también algunas cosas puntuales para seguir mejorando a nivel mundial y a nivel también de República Dominicana. Por ejemplo, tenemos esas estadísticas que te dicen a ti que las muertes se han reducido y esto es clave porque el tema de los medicamentos antirretrovirales, que antes eran medicamentos paliativos, o sea, para la persona que ya tenían SIDA, un poco para alargarle, mejorarle un poco la calidad de vida. En este momento la ciencia ha avanzado bastante y se cuenta con medicamentos antirretrovirales capaces de poner la carga viral en el cuerpo reducida a lo mínimo, y esto implica que cuando las personas tienen el virus reducido a la mínima expresión, pues tienen su sistema inmunológico ya cargado y pueden estar con una vida igual que cualquier persona. Pero al mismo tiempo, esos antirretrovirales, como el sistema inmunológico ya está activo, no tiene carga viral alta, pues entonces las personas sexualmente no transmiten el virus. O sea, el tema de los antirretrovirales revolucionó la historia y eso significa que mientras más gente entra a tratamiento, más personas viviendo con VIH entran a tratamiento, sencillamente ellos tienen mayor calidad de vida, no se mueren rápido como antes y al mismo tiempo están indetectables y por lo tanto intransmisibles. Eso ha hecho la revolución. ¿Qué está pasando con el tema de las nuevas infecciones? Que eso se traduce en la gente que se infecta o no se infecta, ¿no? Hace 2015, por ejemplo, en las estadísticas mundiales del 2015 te mostraban una reducción de la cantidad de gente que no se infectaba en países, por ejemplo, como el nuestro, que había reducido las nuevas infecciones 25%, 35%. Y esto estaba avanzando a nivel mundial también, pero desafortunadamente los recursos destinados a la prevención en casi la mayoría de los países ha decrecido. Y ha decrecido porque muchos de los programas de prevención que se manejan a través de la cooperación internacional, la ayuda internacional, colectiva, Fondo Global, PECFAR, esas grandes coordinaciones que se han hecho para que haya un fondo común para los programas de VIH-Sida, y todas estas intervenciones han estado volcando a priorizar el tema de la atención, de que las personas conozcan la prueba, de que tengan sus resultados, que se entren a tratamiento. Los recursos económicos han estado debilitados y por eso tú ves que hay menos muertes, pero al mismo tiempo han comenzado a subir las nuevas infecciones, que lo que te indica es que se requiere fortalecer las acciones de prevención. Todo esto aterrizándolo en el caso dominicano y pidiéndole al doctor Víctor Terrero que una vez más, lo ha explicado 200 veces, explique la diferencia entre tener SIDA y ser portador, porque creo que todavía, por más que se explique, todavía las cosas no se quedan claras. Pero entonces ahí entramos a las estadísticas nacionales, cómo se ha avanzado y esto, cómo ha afectado a la realidad del VIH-Sida en la República Dominicana. Excelente. Primero, buenos días, Pablo, y qué bueno agradecerle a ustedes, a Nelson y a Disburgo, que realmente llegar al país a través de todos ustedes. Yo creo que este es el canal obligado de todos nosotros. Para mí,
ha sido un gran reto al principio, por decirlo así, porque ya hoy la población ha logrado diferenciar una cosa de otra. El tema del VIH es el virus que produce la enfermedad. Es como decir, usted tiene una carga genética de diabetes, su familia, sus padres son diabéticos, pero si usted lleva una vida moderada, esa carga genética que usted tiene, que se hereda con carácter autosómico por abuelo, por padre, por todo, usted no necesariamente puede terminar desarrollando la enfermedad. Exactamente ocurre con el virus del VIH. Decía Betania con mucha razón que el virus llega a la persona a través de la sangre o del semen en un momento determinado, y ese virus comienza va específicamente al sistema inmunológico porque está destinado ahí, pero cada órgano del cuerpo tiene células específicas que son las que lo atacan, o sea, son como el ejército de seguridad, la guardia presidencial, por decirlo así. Cuando llega el virus, encuentra las células que llaman CD4, que son las células destinadas a esto, y comienza el pleito entre tú y yo. ¿Cuál de los dos puede vencer? Si el sistema inmunológico de la persona no lo encuentra fortalecido, no tiene una buena alimentación, es una persona que se descuida, que lleva una vida desordenada, comienza a multiplicarse. El virus comienza a crecer. Y el ejército es más débil. Y cada vez el ejército es más débil, y entonces ya comienza, y si se instala en el sistema inmunológico, lo inhibe completamente y comienza la enfermedad. El SIDA no es una enfermedad. El SIDA más es bien, cuando digo enfermedad, que no es una enfermedad específica, exacto, sino que el SIDA lo que produce es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que a partir de ahí viene todo lo demás. Si Betania, que tiene una tosecita medio incómoda ahora, y yo tengo VIH y tengo mi sistema inmunológico, lo más probable es que yo también salga con ese problema. Siempre decíamos al principio, Pablo y Nelson, que el que tiene que protegerse de los demás es el paciente con SIDA. No por una silla roja, es el paciente con SIDA. ¿Por qué? Porque yo soy el que, si tú tienes algo, fácilmente se me puede transmitir a mí por cualquier tipo de contacto que podamos tener. Pero entonces el SIDA ya es la enfermedad y el virus es quien la produce. Sí. ¿Dónde estamos nosotros? Que yo quiero recalcar lo que decía Betania. En el virus, lo que hacen los antirretrovirales no es curar el SIDA, no, sino agarrar los virus y evitar que se reproduzcan. Lo destruyen, lo van destruyendo hasta que lo hacen desaparecer del sistema sanguíneo. Y ya lógicamente esa persona, como bien decía ella, no tiene ni siquiera posibilidad de transmitir el virus a otra persona. Porque logramos inhibirlo por completo. ¿Y cuántos dominicanos están bajo el programa de suministro de retrovirales? Porque ha habido un programa en los últimos años que se ha ocupado de esto y que tengo entendido que ha hecho un gran trabajo. ¿Ya cuántos dominicanos están en este proceso? Y si hay algunos que ya más o menos están como bajo control, que ya la dosis es mínima. ¿Cuál es esa realidad? Sí, eso varía, siempre varía, porque tú sabes que hay personas que abandonan el tratamiento antirretroviral. Hay otros que llegan al manejo, al cuidado del paciente. Y nosotros tenemos ahora mismo registrado, según el último dato de ONUCIDA, alrededor de 39,000 personas. Si Betania no me corrige, me puede hacerlo. Pero nosotros hemos llegado a tener por encima hasta de 40,000 personas. Esa gente tiene una atención constante de sus retrovirales. Ahí gratuitamente de parte del gobierno de la República Dominicana. Porque muy bien decía Betania, desde el 2013... el Estado se fue preparando, el gobierno, para enfrentar el problema de la ausencia del Fondo Mundial en lo que tiene que ver la donación para medicamentos antirretrovirales. Y ya a partir del 2014-15 es el Estado que asume la responsabilidad del suministro. Betania, hay un mecanismo, plan de ONUCIDA, el famoso 90-90-90, el triple 90, le digo yo, que tiene meta para el 2020, según vi. Vamos a ver cómo va eso. O sea, 90% de que la gente conozca su condición serológica, que sepa si tiene VIH o no. VIH, que tenga acceso a los medicamentos, y una tercera. Y un 90% de los que tienen medicamentos que se mantengan con esa carga viral indetectable. Carga o suprimida. Suprimida. ¿Cómo anda ese triple 90? Porque ya en el 20 tiene que ver ese resultado. Sí, es una meta mundial, o sea, para Naciones Unidas, o sea, los Estados miembros de las Naciones Unidas, en el 2016, así muy al unísono con la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, sesiona para el tema de VIH y SIDA y se desarrolla una nueva forma de
y estrategia global que, si se implementa de manera adecuada en los países, estamos para eliminar el SIDA como un problema de salud pública el 2030. Y nosotros estamos sacando buenas notas. Y estamos sacando buenas notas. Porque 90 es muy buenas, ¿no? Exactamente. Con eso se pasa directo. Tenemos 3 grandes estrategias. Una que tiene que ver con tratamiento, con la meta 2020 y 2030. En el 2020 tenemos que tener el 90-90-90 que usted hablaba. En el 2030 subirlo a 95. Prácticamente que casi todo el mundo esté testeado, que la mayoría de la gente tenga su medicamento y se mantenga con carga viral indetectable. Otra meta fundamental es la estrategia de prevención combinada. Hay que reducir el número de nuevas infecciones a 200.000 a nivel mundial. Ahora mismo están 500.000. Y la otra tercera meta está relacionada a cero estigma y discriminación. Porque no es posible hacer la primera ni la segunda meta si todavía las poblaciones que están rezagadas o se han quedado atrás siguen teniendo estigma y discriminación, y por eso no van a los servicios de salud, o por eso quizás no los atienden. ¿Y a nivel laboral se ha avanzado? Se ha avanzado bastante. Voy a contestar un poquito el tema del 90-90-90 en el país. Por ejemplo, el primer 90, sí, todo esto se va a revisar a finales del año que viene. Pero sin embargo, por ejemplo, el país ya ha estado sacando notas por encima. O sea, estamos cumpliendo ya el primer 90, que es que las personas viviendo con VIH y SIDA estén testeadas. Esa meta se ha cumplido. Entonces tenemos ya un 60% de las personas testeadas que ya están totalmente en antirretrovirales. Testeadas es que están ubicadas. Que están con prueba de VIH, diagnosticadas. O sea, ya se hizo el test. Exacto. ¿No? Que el inglés va a acabar con nosotros. Se hizo el test. La jerga también de VIH. No, hay que explicarlo. Estos técnicos son terribles, doctor. Tienen su prueba realizada. O sea, se ha hecho un buen trabajo identificando a la gente, promoviendo la prueba, y ya el 90% de ellos están identificados y con su test realizado. Entonces, el tema de los medicamentos, estamos por encima del 50%, 60% están con medicamentos, y la carga viral indetectable, hay un 70% de los que están medicados que se mantienen bien, o sea, bebiendo su medicamento como debe de ser, haciéndose la prueba como debe de ser. Si se intensifican los esfuerzos en estos meses, o sea, tenemos todo un año, estoy totalmente segura de que el país va a cumplir con los objetivos del 90-90-90 completo. Doctor, pero el Estado Dominicano está en capacidad de seguir brindando el servicio de los retrovirales a más personas. Si mañana aparecen 5 personas más que van al centro, ¿el Estado Dominicano tiene con qué responder? Sí, claro. El programa del VIH ha sido elegido como un programa de urgencia del país. O sea que es uno de los prioritarios, es el más importante desde el punto de vista del manejo. Es el programa protegido del gobierno de la República Dominicana. Los fondos están ahí. Siempre la ley mismo dice que la idea siempre es aumentar, nunca reducir el dinero del Consejo Nacional del VIH, por razones lógicas. Es bueno decirlo también que nosotros inclusive somos un referente a nivel internacional. Otros países han copiado el modelo nuestro de cómo el gobierno dominicano ha asumido el rol de la sostenibilidad de los medicamentos antirretrovirales cuando el fondo se retiró y no ha habido ningún ruido. Ha pasado algunas que otras cosas por razones burocráticas. Recuerda tú la ley 340 que nos regimos a través de ella, pero estamos adquiriendo los medicamentos antirretrovirales. Te pongo un ejemplo. Los medicamentos ya del 2020 ya están en camino de llegar al país. O sea, nosotros siempre nos adelantamos y siempre estamos buscando estrategias. Si hay algún cuello de botella que podamos fallar, pero yo quiero inclusive hablar bien del gobierno y de Danilo en este caso, que hemos tenido una sostenibilidad inclusive reconocido por las agencias internacionales. O sea que en lo que tiene que ver con los medicamentos antirretrovirales no hay riesgo, no hay peligro en ese caso. Y ojalá que sigan llegando todos para acabar con la enfermedad, que estamos obligados por orden de ONUCIDA de ser parte de los países que eliminen al 2030 el VIH de la isla. Tú como cabeza de ese ente fundamental en la lucha contra el VIH-Sida, luego de la misa del aniversario de ayer, hablaste de que se mantiene la prevalencia VIH por menos de un punto porcentual. O sea, 0.8. Sí, eso es positivo, pero que hay un peligro latente de nuevos casos. Y tú decías y mencionabas la presencia de extranjeros
principalmente haitianos, por ser extranjeros ilegales que no acuden a los centros. ¿Eso es medible o es simplemente una preocupación tuya obvia, evidente? Mira, tal vez una de las debilidades que nosotros hemos tenido, por razones no de nosotros, sino del hermano país de Haití, es que no ha habido una buena comunicación. El nivel de personas que abandonan el tratamiento, personas que nos dan más problemas, son precisamente los inmigrantes. Que vienen de Haití, recurren a los servicios de atención integral, le damos los medicamentos, pero entonces cuando lo agarran y se lo llevan para allá, lógicamente hay una distorsión. Es una persona que se convierte en un problema. Nosotros trabajamos directamente con estas personas, sin importar la nacionalidad. En este momento lo que están aportando mayores casos de positividad al VIH son precisamente los nacionales haitianos. Tenemos casos también de venezolanos y otros que han llegado al país. Inclusive, como dato importante que yo quiero resaltar, es que tenemos de todas las nacionalidades. Recientemente fuimos sometidos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que sesionó en Jamaica, y que nosotros era una conciliación de unos ciudadanos españoles que estaban solicitando su residencia en el país, y ellos decían que porque la esposa, en este caso, es una familia de profesionales, la esposa positiva, pero el esposo no y los hijos tampoco. Entonces le habían negado la nacionalidad, todo. Ellos vivir en el país, la nacionalidad nacional, la residencia. Porque la ley de migración, en uno de esos artículos, dice que cuando usted tiene un tipo de enfermedad que puede contagiar al país o a alguien del país, usted tiene derecho, ellos tienen derecho a negarle estar en el país, ¿verdad? Eso era antes. Ya hoy, por suerte, y el ministerio lo entendió así, hablamos, le explicamos, y ya se hizo una resolución del Ministerio de Salud Pública Dominicana enviando la migración de que ya el tema del VIH es una enfermedad prácticamente crónica, que es una buena noticia para la población, que ya no es una enfermedad de peligro, que si tenemos en el país 69,000 personas viviendo con VIH, que venga una persona que va a producir en la República Dominicana profesionales, no hay por qué negarle la residencia por esa condición, porque realmente ya los países lo están eliminando en todo esto. Se ha avanzado mucho en el tema del VIH. Y entonces, ¿qué puede hacer el Estado ante esa innegable realidad? Aquí el proletariado nacional es fundamentalmente haitiano. Claro. Si no, trate de hacer una cisterna en el patio de su casa y usted se va a dar cuenta. Aquí los 5 principales rubros agrícolas, más el sector construcción, dependen terriblemente de esa mano de obra. Pablo, te agrego, cualquier obra que tú hagas en Punta Cana, la mayoría de los jefes son nacionales. Bueno, el colmo de nosotros es que la mano de obra para construir obras del Estado es extranjera y en su mayoría indocumentada. Por consiguiente, tenemos un problema. Nos gusta tener los indocumentados porque el trato es diferente, porque es un ciudadano sin derechos, porque está ilegal, sí, pero al mismo tiempo eso significa pobreza, significa desatención, ya están aquí, rinden una labor en su inmensa mayoría, insisto, son el proletariado nacional, sí, pero hay un problema entonces ya incluso hasta de no integración con una cultura más o menos diferente. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Porque es un tema delicado, o sea, uno quiere, hay los derechos humanos, muy bien, pero al mismo tiempo tenemos el problema de que quizás esto comenzaría con que el Estado se decida a regular, pero esa no es una responsabilidad de ustedes y el Estado Dominicano por politiquería no está en eso. Vamos a hablar de VIH-Sida y esa comunidad. ¿Qué se puede hacer, por favor? Bueno, desde el punto de vista nuestro como Estado, lo más que se puede hacer es seguirle dando la atención debida. Nosotros, como ocurre también con el servicio de obstetricia y todo esto, claro, pero nosotros tenemos una población increíblemente grande. Yo decía precisamente ayer, y lo he repetido en múltiples ocasiones, que una gran inversión del Estado Dominicano se gasta en nacionales haitianos. Nosotros calculamos aquella vez del 25 al 30% del presupuesto. Y yo te lo digo por experiencia. Yo soy una persona que no creo en nacionalidad. Yo decía Alberto Cortés y Facundo que no me llames extranjero, ¿verdad? Yo creo que, como decía don Juan, que compartimos una isla llena de pobreza. Y realmente ahorita me acusan de que soy pro haitiano, ¿verdad? Pero definitivamente yo valoro la salud para todo el mundo. Yo felicito la cantidad de dominicanos que hay en Estados Unidos, que hay en Europa y todo esto. Pero en ninguna parte el médico tiene que ver con nacionalidad. Entonces, eso es migración y otros organismos del Estado. Llegó un enfermo a un hospital y hay que resolverlo. Así mismo, eso es bueno. Nosotros que ahí tenga, no tenemos claro, ninguna nada. Entonces seguimos dándole la atención humana
que requieren esos pacientes. Bueno, y es por instrucciones del presidente de la República. Hay otro tema, el del estigma y la discriminación, es un tema que saltó ayer a los primeros planos, pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Al irnos a la pausa, mencioné el estigma y la discriminación a las personas con VIH como uno de los problemas que, según dijo ayer el doctor Terrero, perviven en la República Dominicana. Pero la respuesta yo quiero que me la ofrezca Betania, a ver si a través de ONUCIDA nosotros tenemos una visión más de conjunto. Me llama la atención que se diga que se mantiene eso en los hospitales, porque yo recuerdo en la gestión de Altagracia Guzmán Marcelino, Tate Guzmán, que dijo que se impartieron instrucciones precisas a los hospitales para el trato con respeto y con dignidad. Es correcto. Parece que no fue eso, no está en un protocolo o algo así, y todavía uno de fuera, no digo yo ustedes que están dentro, perviven la discriminación. Una persona que va a un hospital y se sospeche que es portador, la primera son las enfermeras que se echan para un lado y le dan un tratamiento especial. No necesariamente porque se lo merezca por su condición, sino precisamente por esa discriminación, ese estigma, en algunos casos casi instintivo. Entonces, Betania, no sé cómo valora tú la realidad de la discriminación y el estigma. Y ese es uno de las metas para poder lograr la eliminación del VIH más difícil, porque tiene mucho que ver con la educación, con la cultura, con la sociedad. En los servicios de salud, que ahora mismo para el 2020 la meta con la discriminación hay que ir como por pasos, ¿no? Y regionalmente en Latinoamérica y Caribe se ha identificado comenzar con el sistema de salud pública o privado. Y todavía encontramos grandes dificultades, porque a veces tú puedes tener una capacitación particular sobre estigma y discriminación, informaciones relacionadas con esto, pero esto va mucho más profundo. Necesita el personal, los recursos humanos, un programa sistemático que ayude a un cambio de actitudes y de comportamientos. Sin embargo, sí nos consta, por ejemplo, que los programas que están implementándose a través del CONAVISIDA y otros programas de sociedad civil han trabajado mucho con el tema. Y hay algunas encuestas que nos están diciendo, por ejemplo, que el estigma y la discriminación ya para los hombres gay no es tan alta como hace 5 años, para las trabajadoras sexuales no es tan alta como hace 5 años, pero para las comunidades trans, hombres, transvestis, transexuales, que van vestidos de mujeres, eso todavía en los servicios de salud choca. Puede haber discriminación desde el portero hasta el personal que lo atiende. Entonces necesitamos realmente seguir fortaleciendo. ¿Qué no decir de otros aspectos de la vida cotidiana de las personas o de ámbitos como educación, acceso a trabajo, acceso a justicia, donde también la discriminación es un problema grave que debe ser superado? Pero realmente sí necesitamos fortalecer estas acciones. El doctor declaró, creo que fue ayer, que 2 de cada 10 personas tienen VIH-Sida y no lo saben. Hablábamos de la cantidad, como tenemos unos 70.000 personas estimados, nos quedan 10.000. Eso es serio. En el marco latinoamericano, ¿cómo, comparativamente, cómo está la República Dominicana en esa situación? Que se oye preocupante, porque 2 de cada 10 todavía. Con el tema de acceso a pruebas, hay otros países que están mucho más bajitos. Claro. Realmente pero estamos por encima, por debajo del promedio. Estamos por encima del promedio, donde tenemos el reto en este momento es lograr que las personas que entran a medicamentos se mantengan saludables, se mantengan bebiéndose sus medicamentos. Eso es un reto. Esa estrategia, doctor, ¿cómo lograr? Hay ese servidor de ustedes que mantiene el contacto, porque a veces hay unos dramas familiares que agrava la pobreza. Con este tipo de personas, quien lo cuida no tienen trabajo, todo este drama. O sea, ustedes le dan un seguimiento directo, personal a cada uno. Hay un equipo de nosotros ya que se encarga de la movilización social. Tenemos unos muchachos muy buenos que lo mencioné ayer, precisamente en el caso de Humberto y Ramón Acevedo y Magali Smith.
que están continuamente movilizando para ver dónde pueden ayudar, dónde pueden intervenir. Si hay un problema familiar de que no entienden la enfermedad, ellos se mudan. Si hay un paciente que está postrado en una cama, que nadie le quiere poner la mano, lo hacemos como irlo a buscar y hablamos con el ministerio, lo llevamos, lo internamos y tenemos que intervenir en muchos casos específicos. Mira, tiene que ver tanto el asunto de la estigma y la discriminación, que yo en los últimos días hemos recibido personas importantísimas de aquí, de República Dominicana, inclusive hijos de funcionarios importantes aquí a actuar, y han ido completamente desmoralizados. Entran a mi oficina y yo me pongo a hablar con ellos, llamo a Ramón, y son experiencias muy, muy bonitas, decirlo. El pasarle la mano, el compartir con ellos, el decirle que no se van a morir de eso. Y cuando salen, la mayoría nos llama y nos dice: doctor, ustedes me han revivido. Ellos pensaban que yo iba a entregar y mi familia se iba a destruir. Y la familia vuelve a vivir en base a una realidad, porque usted tiene una persona viviendo con VIH y no es que necesita nada especial. Mira, Pablo, el tema de la discriminación, y yo quiero insistir en ello, es para mí, si a mí me tocaran decidir ahora mismo cuál es el problema fundamental del Consejo Nacional del VIH, es la discriminación. Y no solamente en la población VIH. Nosotros cuando llegamos ahí, participamos en un foro en Panamá, recuerdo como ahora, de un diálogo, se llamaba Derechos Humanos y VIH. Y fue realmente impactante para mí. Yo cuando vine con la idea de hacer eso mismo en República Dominicana. Diálogo nacional sobre VIH y derechos humanos. Invitamos al país entero. Nos metimos en el Hotel Quinto Centenario, ya no existe. Invitamos a funcionarios, entiéndase el Ministerio Público, Servicio de Salud, Ministro de Salud. El ministro en ese momento era el doctor Hidalgo. Todas las autoridades, Policía Nacional, abogados, fiscales, todo lo que tuviera que ver, la Policía Nacional. Entonces lo sentábamos, que fue una experiencia muy bonita. Un gay aquí y el funcionario al lado. Una trans aquí y otro funcionario al lado. Entonces, hicimos una mesa y armamos la discusión. Por cierto, una muy buena moderación de uno de los periodistas famosos de aquí, Amelia de Chan, que debo mencionar, en el tiempo de duración de las preguntas. Y lo que salió ahí, que yo puedo entregarle ese libro de derechos humanos con el PNUD, apoyado por el PNUD, que debo decirlo, fue increíble cómo se violentan los derechos humanos de las personas. A todos los niveles. A todos los niveles. Sí, pero también la otra cara, cómo cambia el trato después que esa persona, cuando habla con ese trans, se da cuenta que no, que es un ser humano. Mira, con angustia, felicidad, claro, defectos, no aquello, porque la ignorancia, el prejuicio y la ignorancia es una cosa terrible. Todo, yo lo digo ayer. Mira, hay algo que, si tú quieres valorar un servicio de salud de cualquier país, investiga cómo anda el trato y el respeto a los derechos humanos. Esto es una gran inversión. Como usted trate a las personas, si usted defiende el derecho humano de las personas, hay un sistema sanitario bueno. Si usted lo violenta continuamente, hay un sistema sanitario malo. Y eso pasa en la República Dominicana, desafortunadamente. Tenemos una inversión muy buena, porque hay que decirle que el gobierno dominicano ha invertido un montón de dinero en los servicios de salud. Sin embargo, todavía no tenemos el que el médico entienda que más importante que un medicamento, de la calidad del medicamento, es el paso de mano. Es el decir tu problema es mi problema, tirarle el brazo, recibirlo a una consulta y salir con él abrazado o con ella abrazado. Eso es importante. Y yo tuve la experiencia muy bonita de Uruguay, donde recientemente hicimos un encuentro con los trans, los gays, todo el mundo estábamos ligados ahí, los que no somos heterosexuales, porque también hay que decirlo. No. Dejan entrar a gusto también. No, yo tengo una anécdota, por eso lo digo, todo. Y lo que estábamos en el programa. Y yo recuerdo que la gente de Uruguay, que para mí fue una experiencia, y de Brasil, que tiene una experiencia impresionante. Uruguay. Lo que tiene Uruguay es casa de acogida para las trans. Decía Betania, con mucha razón, que los trans todavía no hemos roto ese nivel de estigma, de discriminación que tiene la población dominicana. Y yo te digo, ¿tú sabes qué ha significado eso? Que hoy el 30% aproximadamente de las personas trans viven con VIH. Y es porque le niega ese acto, eso mismo. Claro, bueno, ellos ponen una barrera. Y el aspecto psicológico, en ese acompañamiento, porque una persona que es víctima de discriminación va al aislamiento, de ahí a la depresión o algo parecido, hay una distancia pequeñita. Entonces, el seguimiento del Departamento de Salud Mental de Salud Pública
a esas personas vía ustedes. ¿Hay un seguimiento? Sí, hay un contacto directo. Porque esa situación que se da incluso dentro de las mismas familias, de repente la misma familia tiene unos razonamientos perversos dentro de hacia ese miembro, sí. Hay historias tristes, entonces ahí entran ustedes, eso se hace, el seguimiento incluye que si hay una depresión o síntomas, que vaya el psicólogo. Claro que sí. Nosotros trabajamos directamente con el servicio de salud mental, el doctor Ángel Almanza, y trabajamos también con el servicio de tuberculosis. Porque el 25% de las personas que se nos mueren a nosotros del VIH no es por el virus, es por la tuberculosis. Entonces, de un 25 a un 30%, esto varía. Y nosotros estamos continuamente, junto con el Departamento de Tuberculosis del Ministerio, dando el seguimiento a estos casos. Betania, una de las cosas interesantes que observé ayer, cuando el Servicio Nacional de Salud, a través de su director ejecutivo, Rosa Chupani, dijo que entre los logros en la lucha contra el SIDA está lo que ellos están haciendo a nivel de la atención primaria. Entonces, él dijo que se está trabajando en las ofertas de pruebas rápidas de VIH, que incluso que están capacitando personal, mencionó cifra, 224 personas, no bionalistas necesariamente, es para reforzar el trabajo. Yo creo que es un gran logro al hablar de la atención primaria, claro, que es el primer nivel, bueno, por definición, pero en el caso del VIH ya es más complejo, en un centro de atención primaria. ¿Cómo valoras tú ese anuncio? Excelente. Porque fíjese que en principio, cuando el problema de salud de la persona viviendo con VIH era catastrófico, necesitaban un nivel de atención del tercer nivel, o sea, gente que llegaba con neumonía, con cánceres, ¿no? Usted necesitaba atención especial. En este momento, si la gente se diagnostica y tiene tratamiento, y mientras más rápido la gente entienda que necesita saber su estado serológico, pues las cosas funcionan mejor. Hay experiencias exitosas, por ejemplo, en África, que se han eliminado el tema de VIH de mejores prácticas, y ellos han utilizado la red pública de servicios de salud junto con comunitarios para llevar los medicamentos directamente desde la oferta de atención primaria. Y aquí se ha normatizado, o sea, antes, por ejemplo, para una prueba de VIH tenía que estar una persona yendo al hospital que fuera evaluado por un bioanalista y desde ahí se hacía la prueba. En este momento ya a nivel comunitario se puede hacer la prueba, testeo rápido, confirmación en los hospitales. Mientras más oportunidades tiene la gente de poder acceder a los servicios para VIH, mucho mejor, porque tenemos que estar pensando que el VIH ya es un problema crónico. Por ejemplo, una persona que se medique por hipertensión va a su chequeo periódico a su médico y compra su pastilla en la farmacia, ¿no? Eso es así. Entonces, de VIH tiene ya que estar desmitificándose, ¿no? Claro. Y que esté al acceso de todo el que lo necesita. Entonces, el tema de la comunidad es fundamental. Y justamente ahora, con este tema que excelentemente ustedes han tocado como en este punto, las Naciones Unidas ONU-SIDA ha identificado el lema del Día Mundial del SIDA con justamente las comunidades hacen la diferencia, o sea, las comunidades marcan la diferencia. Y justamente la marcan porque necesitamos recordar cómo marcan la diferencia, porque son los activistas, la gente de la comunidad, aquel promotor comunitario que está en, qué sé yo, en una comunidad de Villajuana, llevando un preservativo a una gente joven, o se va a la discoteca y habla con la gente cara a cara. Pero también recordemos, por ejemplo, cuando en la época inicial del VIH, Jim Carter estaba poniéndose todos sus medicamentos en frontera de México, en Tijuana, para poderlo llevar a los Estados Unidos, porque ahí había medicamentos, pero la FDA no le permitía llevarlo hasta Estados Unidos porque estaba prohibido la interacción de estos medicamentos, y ellos se la ingeniaron. Pero al mismo tiempo, activistas como ACT hicieron toda una marcha y un activismo fundamental para que la FDA tuviera la fortaleza y la decisión
de que el VIH sea un problema de salud pública a nivel mundial. Y que la FDA tomara la decisión. Tomara la iniciativa, claro. Pero al mismo tiempo fueron los mismos comunitarios y activistas quienes voluntariamente trabajaron fuertemente en las calles con la farmacéutica cuando los medicamentos estaban totalmente incosteables. O sea, un medicamento de primera línea costaba $10,000 en un momento, sí, y ellos estuvieron abordando todo el tema para que los medicamentos tuvieran a bajo costo. Y existen medicamentos a bajo costo. Y son las propias comunidades también las que han llevado tradicionalmente todo el tema de la prevención del VIH. Entonces necesitamos realmente recordar el valor que tienen las comunidades, recordar que sin las comunidades, sin la sociedad civil, sin las personas viviendo con VIH, sin el ciudadano, no es posible continuar con la aceleración que necesitamos para eliminar el tema del VIH y SIDA. Entonces, saludamos, fuertemente esas decisiones ministeriales que en estos momentos existen de poder llevar este tema al primer nivel de atención y poder descentralizar el tema de VIH como amerita cualquier enfermedad crónica. Mira, esto es uno, y yo quiero insistir un poquito en esto, porque a nosotros nos dio un poquito de trabajo lograr esto que Betania habla de las comunidades y de llevar el laboratorio a las comunidades. A través del Fondo Mundial ha sido una experiencia yo trabajar con ellos, porque nos han enseñado muchas cosas. Nosotros ideamos los laboratorios y los patrocinamos nosotros a través del servicio porque formamos parte. Y fue patrocinado con fondos con dinero del Fondo Mundial, que debo decirlo con mucha satisfacción. Entonces, ya hoy esos laboratorios están prácticamente instalados. O sea, y la lucha fue convencer a los colegios dominicanos de bioanalistas de que necesitábamos que otro personal, porque no dábamos abasto. No dan abasto ellos, y además que mucho personal bioanalista también, al momento de sacarle sangre a una persona con VIH, tenía cierto temor y a veces no quería tampoco. Entonces todo esto conlleva una serie de estrategias que nosotros utilizamos. Decía Betania y tú también, Pablo, lo que tiene que ver con la atención primaria. La brecha en la República Dominicana, tenemos unas 1.700 unidades de atención primaria en todo el país. La brecha todavía son 2.000 y tantos. Faltarían 2.000 y tantos para estar en el país entero. Se están construyendo continuamente unidades de atención primaria. Yo aprovecho aquí al Colegio Médico Dominicano, a todo el mundo, que nos pongamos de acuerdo, porque es que la salud tiene que abaratarse. Si este país sigue como va, el sistema sanitario dominicano no va a soportar el costo. Tú lo decías ahorita en tu comentario, el tema de las pensiones. No es posible que estemos manejando la ley 8701. Ellos se ofenden cuando yo digo que es una ley excluyente completamente, y yo trabajé mucho en ella. Y fui y me capacité en Colombia con la ley 100, me capacité en el mismo España, en Uruguay, pero realmente es fue excluyente. No es posible que el costo de bolsillo en la República Dominicana para una persona curarse en la salud, cualquiera que sea, es sumamente elevado, quiebra a cualquier familia. Entonces, seguir con esto es difícil, que si no cambiamos la estrategia y que el PLD asuma su responsabilidad. Tiene 15 años controlando el Congreso. No entiendo por qué no lo hicieron. Tal vez. Pena. Yo honestamente lo entiendo, pero finalmente finalizando, esta iniciativa del programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República, que hay unos 12,000, 13,000 personas. Subieron a 20.999. 20,000. Casi 21,000. Estamos creciendo. Existe la posibilidad de que toda persona de escasos recursos que entre en este drama, aunque sea en esa primera etapa difícil, porque después que tú tienes 2 años tomando tus retrovirales, te das cuenta que tú puedes hacer tu vida normal, ya eso se puede ir desmontando. Pero ¿sería posible una comunicación entre Vicepresidencia de la República y ustedes para que cada persona que ustedes ubican que le van a dar los retrovirales entre automáticamente, sobre todo después del análisis de SUBEN, si califica, para ese tipo de ayuda? ¿Sería posible? Pablo, mira, realmente tú me has dado la oportunidad, exacto. Tú me has dado la oportunidad de decir algo, y lo voy a decir por primera vez en un programa porque no me lo habían preguntado. Si yo tuviera que elegir una institución y a una persona que ha aportado grandes cosas a la respuesta nacional en la República Dominicana, yo seleccionaría sin lugar a duda a doña Margarita Cedeño de Fernández. Porque realmente el trabajo que ha hecho a través de la vicepresidenta, a través de Prosoli, a través del gabinete Progresando con Solidaridad, todo. Nosotros continuamente estamos entregándole facilidades. Recuerden ustedes que el VIH y el SIDA es una enfermedad de la pobreza. El VIH es de la pobreza. Y desafortunadamente, si valoramos la prevalencia en determinadas poblaciones, nos damos cuenta.
Y la vicepresidenta está continuamente metiéndonos la mano. Bono gas, bono luz, tarjeta de solidaridad. O sea que sí existe. Sí existe. Y está Eso comunicación. 20.000 Yo te digo que hay que una son relación muy personas directa de con familia. nosotros. Y hoy ya tenemos más de 30.000 personas ya que están en la seguridad social. O sea que realmente el país ha avanzado y hay un grupo de personas. No ha abierto las puertas del Palacio, siempre está dispuesta a apoyarnos. Vale. O sea que yo desde aquí quiero saludar a la vicepresidenta. Se me fue adelante la vice. Se te fue adelante cuando me preguntas. Bueno, el momento de decir adiós, Qué pena. momentáneamente, me dio la idea, la experiencia de Panamá. La producción debió traer aquí a un trans, a una trabajadora sexual. Pudimos darle un contenido. Sería interesante. A mí me gustaría. Un contenido aquí al programa. Nota, producción, que Nelson no nació para semilla. Y al día de una Betania, edad, cualquier momento el lema mundial. Las comunidades marcan la diferencia. Bueno, ella es Betania Betance, directora de ONUCIDA para República Dominicana, y él es el doctor Víctor Terrero, presidente del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Las gracias a ustedes por compartir con nosotros, y creo que es un aporte todo lo que han dicho, lo que han manifestado, lo que hemos compartido. Así es. En el Día Mundial contra el SIDA, que fue ayer, pero son del tipo de cosas que no debieran tener un día en el calendario, sino todos los días es siempre. Gracias, Betania, gracias, Víctor, y nosotros continuamos con Enfoque Matinal.